repaso de los documentos, los archivos que tienen que ver con la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983 al ámbito del Archivo General de la Nación. Ese es el anuncio, todavía falta la implementación, obviamente que todo esto sea a través de una resolución o un decreto, no sé cómo será, y publicado en el boletín oficial. Pero para entender un poco cómo funciona el Archivo General de la Nación y además qué es lo que ya están pensando en cómo va a funcionar todo esto. Estamos en línea con Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación. Emilio, Martín Canay, aquí en Primera Vuelta en Radio del Plata, los saluda, un gusto. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, ¿le tomó por sorpresa este anuncio o ya se lo habían anticipado? No exactamente el anuncio, sino veníamos conversando sobre la necesidad que tenemos en la Argentina de tener, como tienen otros países, y una ley que marque los procesos de desclasificación de aquellos documentos que son secretos. En Estados Unidos son 30 años, en algún otro país, en Alemania son 25, en fin, ahí está todo eso, en el mundo está arreglado de alguna manera o ya está discutido, entonces no es necesario que nosotros inventemos la rueda, sino que elijamos de todas las leyes que hay un esquema que permita desclasificar periódicamente, digamos, ¿no? Como una costumbre republicana de transparentar la documentación. Y esto, porque una cosa es la desclasificación, que en principio gran parte de ellos ya estaban desclasificados, pero que había que pedirlo, la justicia lo tenía que pedir y se los trasladaban. Esta decisión de hacerlos totalmente públicos para cualquier persona a través del Archivo General de la Nación, ¿así funciona en otros países? Bueno, yo ahí no te podría dar la precisión, yo supongo que sí, que van al National Archive. Lo que te puedo garantizar es que en la Argentina la institución adecuada es el Archivo General de la Nación, que es una institución que tiene va a cumplir 204 años de existencia y un prestigio nacional e internacional muy importante en esta materia. El archivo fue creado para esto. Fue creado como lugar donde acumular toda la documentación, primero la del Poder Ejecutivo Nacional, pero después, a través de estos 200 años, donaciones públicas y privadas que recibió y la incorporación de otros acervos lo convierten en el lugar donde está el repositorio más importante de documentación de la historia y la sociedad argentina. Si nosotros tenemos más de 30 kilómetros de documentos, yo te lo digo así, pero tenés que ver un archivo de 1 kilómetro para imaginar todos los expedientes que hay allí, ¿no? Sí. Y además cada expediente con cartas, con notas. Y van a tener que ser digitalizados, supongo. Hay un proceso que la archivología sigue en esto también, y después voy a hacer un comentario, que implica distintos pasos. Cuando un documento llega, lo primero es la preservación, porque normalmente las oficinas productoras de documentación, sobre todo la documentación que es de guarda permanente, porque no toda la documentación que el Estado produce, te imaginas que es de guarda permanente, solo aquella que tiene algún tipo de información que no aparece en otro lado o que por distintas razones se considera que hay que preservar. Entonces lo primero es limpiarla, sacarle los ganchitos metálicos, proceder a veces a pegarle pedacitos con papel Japón, que es un papel muy caro para que no se destruya. Estoy hablando de papel, pero lo mismo podría pasar con una película, un video, etcétera, etcétera, la limpieza de video. Lo segundo es identificarlo, saber quién fue el productor, establecer fehacientemente de dónde proviene eso y cuál fue el recorrido y el uso de esa documentación. Lo tercero es clasificarlo, lo cuarto es ordenarlo, lo quinto es describirlo, porque si yo no te lo describo, suponte que dice carta de Urquiza. Bueno, pero tengo millones de cartas de Urquiza. Carta de Urquiza Alberdi. Bueno, pero Urquiza y Alberdi intercambiaron como 40 cartas. Si yo no te explico de qué tema hablan, vos te vas a tener que leer las 40 cartas y eso no tiene sentido. Entonces la descripción, vos vas bajando cada vez a una mayor precisión sobre qué contiene el documento. Recién ahí, después de la descripción, aparece la digitalización y viene el paso más importante de todos, que es el acceso. Todo lo que tiene el Archivo General de la Nación es para acceso al público. De hecho, el Archivo General de la Nación, a diferencia de la Biblioteca Nacional,
no requiere permisos especiales ni estar inscrito como investigador. El archivo, cualquier ciudadano puede recabar información y nosotros tenemos la tarea de tratar de proveérsela en tiempo y forma, ¿no? Usted sabe, obviamente, que el tema de estos archivos de la dictadura militar es un tema sensible de historia reciente argentino. ¿Tienen previsto de que todo este trabajo pueda colaborar distintos organismos de derechos humanos o lo va a hacer solo el Archivo General de la Nación? Mira, no sé, hasta que no vea el material y el volumen del material, no sé hasta qué punto. Nosotros a veces hacemos convenios con universidades y con otros organismos en función de que al archivo, lo voy a decir de una manera cruda, el archivo tiene unos 130 empleados y debería tener cerca de 300, y esto es histórico. En los 200 años siempre le faltó gente, pero no es un número caprichoso el mío. Te informo que el promedio de los archivos latinoamericanos es 223. Ahora, un estado como Costa Rica, el estado chileno o el uruguayo son mucho más chicos que el estado argentino en materia de producir documentos. Y además, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos toda la documentación del Virreinato del Río de la Plata, que el resto de los países del Virreinato no la tienen, porque la sede era Buenos Aires. Por lo que lo estoy escuchando, ¿usted no descartaría, le parecería lógico también pedir colaboración, en vez de universidades, a distintos organismos que están trabajando desde hace mucho tiempo en esto? No puedo decirte ni que sí ni que no, tenemos que analizar el problema. Acá el tema, lo que ha variado y el cambio de paradigma y lo que ha ubicado los archivos en otro lugar en la sociedad, y que además desarrolló una ciencia como la archivología, que en el mundo se fue desarrollando a partir de la década de 1950 en adelante, es que los estados antes producían la documentación sobre la base de la seguridad y el secreto, y quien no era parte de un expediente, así fuera una licitación, digamos, no podía intervenir acceder a menos que un juez lo habilitara. Hoy los estados, nosotros desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el año 17 que Macri promulgó la ley de libre acceso a la información, trabajamos sobre el paradigma contrario, que es el acceso y la transparencia. Eso te ubica al archivo que estaba en el final de un proceso, era el final de todo, en la mitad de la sociedad de la información distribuyendo información. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, clarísimo. Nosotros somos como el 5 de un equipo de fútbol. Tomamos la pelota y la repartimos. Y nuestra tarea más importante es que esa pelota circule para la mayor cantidad de gente y con el mayor orden posible. De alguna manera la archivología es una lucha contra el caos. Claro. Es el caos de los depósitos, el caos de los documentos. Claro, usted va a ser responsable una vez que lleguen al archivo general toda esta documentación. Ahora hay que ver qué es lo que pasa y qué documentación le llega. Eso es a partir de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Por eso también le preguntaba, porque hay Rossi, el ex titular de la AFI, había dicho que querría alguna auditoría para ver la transparencia del traspaso de esta documentación, pero eso ya no influye al archivo porque eso corresponde a la CIDE. ¿Qué es lo que le va a mandar, no? Es así, pero por otro lado, el Archivo General de la Nación es una institución de enorme prestigio nacional e internacional, por eso digo que es el lugar correcto para guardar este tipo de documentación. Toda documentación que entra al archivo prácticamente no vuelve a salir nunca más, se preserva en principio, por supuesto la eternidad no existe, pero la idea es que nosotros guardamos con la ficción de que tenemos que guardar para la eternidad y ponerla a la consulta a la mayor velocidad posible. Ahora, ahí también hay que hacer algunas precisiones donde me parece que hay un error. Sí. Nuestra forma de trabajar, nosotros tenemos membresías internacionales, pertenecemos al Consejo Mundial de Archivos, pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Archivos, no inventamos la forma de trabajar. Todo ese proceso que yo te conté está establecido por congresos internacionales en los cuales participamos o recibimos información y nos ponemos de acuerdo entre todos. Y parte de la tarea del Archivo General de la Nación y sobre todo de su director es lograr que todos los archivos de la Argentina trabajen de la misma forma, porque eso lo que nos va a permitir es ubicar más fácil la información, saber dónde está y llamar a las cosas de alguna manera con la misma denominación. No sé si estoy siendo claro. Clarísimo.
Una vez que obviamente que esté la disposición concreta, no solo el anuncio, se publique en el boletín oficial, se inicie todo el trámite, ¿cuánto cree que va a tardar todo este proceso que usted nos está contando? Mira, te mentiría cualquier respuesta que te dé, porque nosotros además tenemos en marcha otros procesos. Por ejemplo, yo estuve el jueves y el viernes en Comodoro Rivadavia, Sí. viendo unos archivos de YPF que están otorgados al Archivo General de la Nación de 1994, pero en estos 30 años ningún director del archivo viajó a verlos. Por supuesto tenemos un listado de lo que se supone que YPF nos entregó, y desde hace mucho tiempo ese lugar está cerrado y estamos viendo cómo trabajarlo con la Universidad de Comodoro Rivadavia, que es la Universidad Don Bosco, Nacional del Sur, Don Bosco, no me acuerdo el nombre exacto de la universidad, y con ayuda inclusive de archivistas locales, supervisados por un trabajo nuestro, para traerlos a la consulta finalmente, porque todo ese material que es la historia del petróleo argentino, la verdadera historia del petróleo argentino, no está en consulta, está solamente de alguna manera, entre comillas, digamos, resguardado. Y así tenemos muchos fondos que estamos trabajando, incorporando. El Archivo General de la Nación no termina su incorporación de material, que esto a veces a los funcionarios les cuesta entenderlo, sobre todo en los archivos judiciales, que es donde peor encuentra uno las cosas. Los archivos no guardan la firma de Belgrano San Martín, por supuesto también la guardan. Sí. Lo que quiero decir es que lo que se está firmando hoy va a ser materia de investigación dentro de 50 o 100 años. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando para preservar eso y que los investigadores en su momento lo puedan hacer. Por último, estamos hablando con el director del Archivo General de la Nación. A partir de este anuncio o en la previa, ¿tuvo oportunidad ya de hablar con funcionarios de este tema? Estoy conversando inclusive, yo tengo muy buen diálogo con anteriores directores del archivo y he conversado con algunos funcionarios que desde el comienzo de la democracia tuvieron en algún momento la inquietud de buscar estos mismos documentos y me han contado la historia. Posiblemente, además, parte de esta documentación esté desparramada en distintos lugares, sí, porque durante los juicios que se han realizado... Sí, hay juzgados que han pedido, claro. Exactamente, sí. Entonces eso hay que recuperarlo y es toda una tarea. A mí me gustaría, si vos me das un minutito, sí, por favor, voy a leer la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos que emite el Consejo Internacional de Archivos, porque permite explicar nuestra tarea y qué es lo que la gente puede encontrar cuando concurre al Archivo General de la Nación, que tiene visitas guiadas, que en la página de internet vos podés sacar tu turno para investigar el tema que se te ocurra. Dice así: los archivos custodian decisiones, actuaciones y memorias. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Acá interrumpo, esto es muy importante. Yo recibo del pasado un legado patrimonial que se lo tengo que legar a generaciones futuras. Esa es la tarea. Sí. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Los archivos no solo son pasado y serán futuro, también ayudan a la gestión presente, porque cualquier ministro, secretario, director de una empresa, si tiene sus archivos en orden, puede entender por qué se tomaron determinadas decisiones, por qué se cometieron ciertos errores o por qué a veces se acertó en ciertas líneas de trabajo. Entonces, cuanto más información tenés, mejor va a ser tu gestión. Interesantísimo todo lo que nos está contando. Por último, ¿nos puede reiterar de qué manera cualquier ciudadano puede, no solo por este tema a futuro, cuando ya estén los archivos ahí, sino cualquier otro tipo de archivo, cómo puede ingresar, cómo puede interiorizarse de lo que está dentro del Archivo General de la Nación? Bueno, en cualquier buscador que pongas Archivo General de la Nación Argentina te va a mandar alguna de las páginas, ya sea de Mi Argentina, las distintas páginas que se han desarrollado de los gobiernos
para acceder y a la página del Archivo General de la Nación. Y ahí tenés un montón de pestañas, inclusive hay muchas consultas, hay muchísimas fotografías, si vos buscas fotografías que ya están en podés ver internet. en baja. Sí, o películas que las podés ver en baja calidad directamente en internet. Ahí también podés sacar turno y finalmente te podés dirigir a la nueva sede. El archivo tiene una sede nueva, que es el primer edificio construido para hacer archivo, que es un proyecto que tardó 115 años en hacerse, porque el presidente Roca lo dispuso en un decreto del año 2004 y a mí me tocó la suerte de inaugurarlo en el año 2019. Es un edificio moderno y totalmente pensado para prestar estos servicios. Eso es Pichincha y Rondó 2277, de 10 a 16, un horario que por ahora es un poco restrictivo. ¿Pero se puede ir directamente o siempre hay que pedir turno por internet? La verdad, si en principio, desde la pandemia se pide turno, Sí. no, pero si cae alguien y en la Lo sala atiende. del lugar, se los atiende. Ok. Si esto tiene mucha demanda, va a haber que volver al turno, Claro. porque hay unos lugar para unos 45 personas investigando simultáneamente allí. Entonces, bueno, es un tema de capacidades también, ¿no? Y de tiempos. Emilio, muchísimas gracias por esta interesante charla aquí con Primera Y te Vuelta. invito a que vengas un día. Sí, ya Hay tengo visitas ganas, guiadas también. Hay Por- visitas guiadas los martes y los jueves, se pueden mira. inscribir en la página, sí, para todo el Interesante. público. Para todo el público. Interesante. Emilio, muchísimas gracias. Por favor.